Que el Señor les bendiga en esta noche. Hoy, 18 de noviembre, vamos a estar estudiando la lección 12, basada en la revista El Discípulo, titulada Regocíjate en el Señor. Y está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Y el versículo 7 de Apocalipsis 19 es el texto áureo de la lección, que dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y los objetivos de esta lección en esta noche es, en primer lugar, afirmar la esperanza de la salvación para toda la humanidad. En segundo lugar, comprender que las personas creyentes en Cristo Jesús formamos parte de una comunidad de fe. En tercer lugar, explorar el significado de la metáfora de las bodas del Cordero. Y el vocabulario en esta noche, en primer lugar, vamos a estar estudiando lo que significa la gran ramera. Sabemos que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Se escribe en un momento que la iglesia era perseguida, que Roma estaba, matando a las personas que proclamaban la palabra de Dios. Hubo muchos mártires y muchas personas que sufrieron. Y este libro, en medio de esta situación, se escribe con una serie de simbolismos para que no todo el mundo pudiese descifrar el mensaje que aquí había. La gran ramera, esta es una de las metáforas más fuertes y potencialmente ofensivas que encontramos en toda la Biblia. Una ramera es una prostituta. En Roma era una profesión ejercida por mujeres pobres o esclavas, y en ese momento la prostitución era legal. Las prostitutas debían registrarse con el Estado y pagar impuestos por su labor. La referencia a los 7 montes, que lo vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 9, indica o identifica a la gran ramera con Roma, una ciudad famosa porque está sentada entre 7 montes, y en particular condena a Roma por ser la capital del imperio. Y también está Babilonia, que era un imperio ubicado en el territorio suroeste de Asia, actualmente está al sur de Irak, y obtuvo su nombre de la ciudad capital Babilonia. En este texto, de manera metafórica, es una referencia al imperio romano. Y en estos momentos vamos a leer la palabra del Señor como siempre lo hacemos. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes da lectura a la palabra del Señor en esta noche. Después de esto, oí las fuertes voces de una gran multitud que decía en el cielo: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque Él juzga rectamente y con verdad, pues ha condenado a la gran prostituta que con su prostitución corrompió el mundo. Ha vengado en ella la muerte de los siervos de Dios. Luego volvieron a decir: Aleluya, el humo de ella nunca dejará de subir. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron hasta el suelo y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Desde el trono se oyó entonces una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos ustedes, pequeños y grandes, todos ustedes que lo sirven y le tienen reverencia. Oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos. Decían: Aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Alabamos al Señor, ¿verdad? Por esta hermosa palabra, una palabra de mucha esperanza, una palabra, ¿verdad? Que nos remita hacia el futuro, ¿verdad? Hacia el final de los tiempos, donde todos seremos juzgados
pero a la misma vez tenemos la esperanza puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y sabemos que ese será un día lleno de alabanza, de adoración, de alegría, donde todo el pueblo de Dios derramado en toda la tierra, todos los que hayan creído en Cristo como Señor y Salvador, podemos todos juntos adorarle, alabarle, ver que Cristo nos da la victoria. Al final del libro de Apocalipsis podemos ver el choque de las fuerzas del bien y de la vida, que están en contra de las fuerzas del mal y de la muerte. El Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, este Dios está a favor del bien. En el libro de Apocalipsis a Jesucristo se le conoce como el Cordero. Los agentes del mal son Satanás, conocido también como el dragón y como la serpiente antigua. Además vemos los agentes del mal en la bestia y el falso profeta. La bestia sabemos, ¿verdad?, que se habla del imperio de Roma. Este realmente es lo que significa esta palabra. Antes de la batalla final habrá una celebración llamada las bodas del Cordero, en la cual Jesucristo se une a la iglesia de manera definitiva. Esta celebración, las bodas del Cordero, ofrece un anticipo de la victoria final de las fuerzas del bien y de la vida sobre los agentes del mal y sus colaboradores. Y como ya mencionamos en los objetivos, esta lección tiene 3 propósitos. El primero es afirmar la esperanza cristiana de salvación para toda la humanidad. Apocalipsis enseña que al final de los tiempos la iglesia se unirá a Jesucristo de manera definitiva, sellando así la salvación de toda la humanidad. Y vemos también, ¿verdad?, que en segundo lugar vamos a comprender que las personas creyentes en Cristo Jesús formamos parte de una comunidad de fe que se extiende a través de todos los lugares, pueblos y naciones. Esta comunidad de fe se extiende también a través del tiempo y del espacio. En tercer lugar, vamos a explorar el significado de las bodas del Cordero. Y comenzamos con el análisis de la Escritura en esta noche. Ya leímos la palabra del Señor en el capítulo 19, los primeros 8 versículos. El final del libro de Apocalipsis describe una gran batalla. Y cuando vamos hacia atrás, ¿verdad?, desde el capítulo 19, cuando vamos desde el capítulo 15 hasta el texto que hoy hemos leído, vemos que en el capítulo 15 de Apocalipsis encontramos 7 ángeles que tienen las 7 plagas del final de los tiempos. Vemos entonces en Apocalipsis 16 que tenemos las copas de la ira de Dios. Y esta copa significa juicio, significa un tiempo de crisis y un tiempo de sufrimiento. Apocalipsis 17 describe la ciudad de Roma, a quien compara con una prostituta. Apocalipsis 18 anuncia la caída del imperio romano, a quien compara con el imperio de Babilonia. Ahora llegamos a nuestro texto, Apocalipsis 19, que aquí se describe la celebración de la victoria final de Jesucristo. Apocalipsis compara a Jesús como con un cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero que fue sacrificado, pero fue sacrificado voluntariamente para tomar el lugar suyo y mío, para morir por todos nuestros pecados, para vencer la maldad, para vencer todo lo que nos separa del amor de Cristo. Y precisamente este cordero, Jesús está simbolizado con este cordero inmolado. Y este cordero ha vencido a todas las fuerzas del mal. Venció a Satanás, a la bestia, al falso profeta, y en el día de hoy sigue venciendo. El Cordero Jesucristo ha vencido a la ciudad de Roma y al imperio romano que perseguía, llevaba presos y mataba a los siervos de Dios. Y esto lo vemos en Apocalipsis 18. En el cielo se celebra la victoria sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. El texto comienza con el vidente Juan, cuando escucha una gran voz de gran multitud en el cielo. Y así comienza el capítulo 19 de Apocalipsis. La multitud eleva cánticos de alabanza a Dios y al Cordero, diciendo aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y son justos. La multitud alaba a Dios con cánticos, pues el Señor ha juzgado a la gran ramera
que en este caso se trata de Roma, del Imperio Romano, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y cuando se habla de la gran prostituta, cuando se habla de las rameras, se habla de un imperio que quería, ¿verdad?, exterminar a los cristianos, que quería invitar a las personas a la infidelidad, a que fueran infieles a Dios, a que le dieran la espalda a Dios. Y por medio de este cántico se celebra la salvación de Dios, su gloria y su poder, quien vence el mal y venció en este caso a la gran ramera que era el Imperio Romano. El poder de Dios es un poder sobrenatural que los seres humanos podemos recibir. ¿Y cómo lo recibimos? Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios promete a su iglesia, Dios promete a su pueblo y Dios promete a todas las personas cristianas que recibiremos poder y autoridad para vencer todas las fuerzas del mal. Pero este poder de Dios no es algo que el ser humano pueda controlar, porque este poder de Dios es un poder que nos ha sido dado, pero es el poder para hacer el bien, es el poder para bendecir, porque verdaderamente es Cristo obrando en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Solo Dios puede tomar en sus manos el poder que reparte a la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, porque todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, es parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Así que ese poder de Dios está en sus manos. Y ese poder de Dios Él lo reparte a la iglesia, a cada miembro de la iglesia. Y es por medio de la salvación obrada en Cristo Jesús y por medio del regalo del Espíritu Santo. La multitud celebra el juicio de Dios que trae castigo para los opresores y liberación para los oprimidos. A diferencia de los seres humanos, Dios juzga con justicia. Por esta razón, los creyentes debemos someternos al juicio de Dios sin miedo, sin temor, porque hemos sido salvados, alcanzados por la gracia de Dios. No hay que tener miedo, porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. El propósito principal del juicio de Dios es traer salvación a toda la humanidad. Pero hay algo que cada persona tiene que hacer: abrir su corazón a Jesucristo. Si alguien cierra su corazón a Dios, a Jesucristo, entonces obtiene juicio, porque verdaderamente ante el regalo de amor, ante esa dádiva perfecta que es la salvación en Cristo Jesús, si una persona lo rechaza, esa persona es la que va a condenación por medio de su decisión. La ciudad de Roma es la gran ramera y Dios, al hacer juicio, ha decidido castigarla. Al comparar a Roma con una prostituta, el texto nos deja ver imágenes de corrupción, de suciedad y de mugre. Todo lo que contamina y corrompe al ser humano tiene que ver con la infidelidad, cuando una persona le es infiel a Dios. Cuando el texto nos habla de la ciudad de Roma, que ha fornicado los reyes de la tierra y que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, esto tiene que ver con que una persona, en vez de elegir a Cristo como Señor y Salvador, le da la espalda y entonces se une a las fuerzas del mal, se une a la corrupción, a la maldad. Su vida, ¿verdad?, su corazón se ensucia. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda al Señor. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón, solo Cristo puede limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, cada persona elige si es parte ¿verdad?, de esta corrupción, de esta maldad, o si precisamente se humilla ante Cristo Jesús, se arrepiente y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que Dios castiga a la gran ramera simbolizada en el Imperio Romano, y Él ha vengado a los creyentes ejecutados por el imperio, porque muchos creyentes, muchos que proclamaron la palabra de Dios, de esa iglesia naciente, muchos fueron castigados por el Imperio Romano, muchos fueron decapitados,
y fueron los mártires de la iglesia. Apocalipsis 17:6 nos dice que la ramera ordenó la ejecución de tantos creyentes que estaba borracha de la sangre de los mártires de Jesús y de los santos. Los creyentes no tomaron venganza por su propia mano, sino que colocaron la venganza en las manos de Dios. Apocalipsis 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos los cánticos que el pueblo de Dios, que los redimidos por la sangre de Cristo estaban proclamando, eran cánticos que anunciaban la victoria de Dios y su autoridad para gobernar el mundo. Apocalipsis 19:3 exhorta a todas las criaturas y al universo a dar honra, gloria y honor a Dios. Todo el pueblo de Dios representado en los 24 ancianos. Así que miren, cuando se habla de los 24 ancianos, lo que quiere decir es que esos 24 ancianos simbolizan todo el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Y todo el pueblo de Dios adoraba a Dios junto a los 4 seres vivientes, que también simbolizan a toda la creación. Apocalipsis 19:5 hace otro llamado a la adoración, que proviene del mismo trono de Dios, y dice: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. La multitud responde con tan grandes alabanzas que se le compara con el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. La multitud también se regocija porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y la esposa es la iglesia, la esposa es la comunidad de creyentes. Por eso, cada creyente tiene que estar preparado, porque no sabemos el día y la hora que nos vamos a encontrar con nuestro Señor y Salvador. Por esa razón, nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite. Tenemos que estar velando los tiempos que estamos viviendo, pero viviendo en esperanza, alabando, adorando a Dios, entregando nuestra vida. Sabemos, ¿verdad? Como ya dijimos, que la esposa del Cordero es la iglesia, la comunidad cristiana ataviada para la ceremonia de bodas. Miren, también tenemos que tener el vestido indicado para esta fiesta de bodas. Así que ese atuendo es de lino fino, es limpio, es resplandeciente, y esto significa santidad, pureza y victoria. ¿Y por qué podemos decir que la iglesia está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo mal, porque cada día que vivimos tomado de la mano de Dios, buscando la presencia de Dios en oración, en alabanza, en cánticos a la gloria de su nombre, somos limpiados y esos vestidos se hacen resplandecientes por medio de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. El atuendo de la iglesia preparada para la ceremonia de bodas representa también las buenas acciones de quienes creen en Cristo Jesús. Las acciones justas de los santos. Miren, qué bueno es cuando dejamos que ese Espíritu Santo obre en la vida del creyente y nos enseñe, nos redarguya. Cuando estemos haciendo algo que a Dios no le agrada, escuchemos siempre la voz interior de Dios en nuestra vida, que nos va guiando, que nos va moldeando, porque es importante el testimonio en la vida del creyente. Y ya en la aplicación, esta lección contiene enseñanzas que son muy útiles para la vida cristiana. Y la primera enseñanza es que tenemos esperanza de vida y de salvación. Miren, nada más que con eso, la persona cristiana debe vivir alabando y adorando a Dios aún en medio de situaciones difíciles, porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos da esa esperanza de vida. Como personas de fe afirmamos la esperanza cristiana de salvación no solamente para nuestras vidas, también para nuestra familia, y también esa esperanza de salvación que está disponible para toda la humanidad. El libro de Apocalipsis enseña que al final de los tiempos la iglesia se unirá a Jesucristo de manera definitiva por toda la eternidad, y ahí se sellará la salvación para toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis afirma la victoria de las fuerzas del bien y de la vida sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Y esta noticia es una noticia tan buena
tan maravillosa, tan grata, que provoca una fiesta, una celebración, un gozo eterno en los cielos. Y esta fiesta y esta celebración es llamada las bodas del Cordero. Todos anhelamos ese día, todos anhelamos esa celebración, todos anhelamos estar unidos en esa fiesta, pero también todos anhelamos que nadie falte, que todos lleguen, que nadie se pierda, que todos sean alcanzados y alcanzadas por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón los seres humanos estamos llamados por el Señor para vivir en esperanza, porque en Cristo está la esperanza para nuestra vida y para disfrutar de un futuro de bienestar por toda la eternidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y la segunda enseñanza de esta lección es que las personas creyentes en Cristo Jesús formamos parte de una comunidad de fe mucho más amplia. Nosotros somos parte de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en San José de Manatí. También somos parte de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico hay muchas iglesias. Están los metodistas, los presbiterianos, los luteranos, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Católica. Y hay tantas otras iglesias, ¿verdad?, que conocemos, que son fieles a Dios, que buscan el rostro de Dios. Y eso solamente es en Puerto Rico. También nos unimos a la iglesia en Estados Unidos, a la iglesia en América Latina, a la iglesia en Europa, a la iglesia que está en el Oriente, a la iglesia que está desparramada en todos los rincones del mundo. Y tenemos que reconocer que hoy aquí en Puerto Rico somos iglesia, pero que hay iglesias que están en todas partes. Y también está la iglesia que muchas veces no se puede reunir porque es una iglesia perseguida y muchas veces se reúnen en casa y en lugares para que no sean descubiertos, porque ¿verdad?, si descubren que se están reuniendo en nombre de Cristo Jesús, muchos están en peligro de muerte. Así que tenemos que estar unidos en solidaridad con toda la iglesia alrededor del mundo, reconociendo que somos una pequeñita parte, pero que la iglesia está en todo lugar. El Señor se está moviendo en todos los rincones de la tierra y no deja fuera a nadie de su gracia, de su amor, de su salvación, de su misericordia. Por eso la iglesia en el día de hoy continúa llevando el mensaje de salvación a través de la palabra del Señor, pero a través de nuestras acciones diarias. Permitamos que el Espíritu Santo nos siga mostrando, nos siga enseñando, nos siga moldeando, para que esas acciones que hacemos en medio de nuestra vida diaria den testimonio y den fruto en abundancia para que otros quieran conocer del Señor. La tercera enseñanza se relaciona con el significado de las bodas del Cordero. La imagen de las bodas del Cordero nos recuerda que la fe cristiana ya ha vencido, aun cuando tengamos luchas, dolor y aflicciones en medio de nuestra vida. Por cuando nuestra fe en Cristo nos hace más que vencedores, podemos adorar a Dios con alegría y con sencillez de corazón. ¿Verdad?, como se reunían esos primeros cristianos, esa iglesia naciente, decía que se reunían todos los días a orar en las casas y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Nuestra fe nos enseña que el futuro de los creyentes está unido al futuro de Dios. Miren qué cosa más maravillosa. Que el futuro suyo y el futuro mío y el futuro de todo aquel que pone su vida en las manos de Dios está unido al futuro de Dios. Así que podemos tener confianza, tenemos esperanza, estamos tranquilos, estamos en paz, porque nuestra vida completamente le pertenece al Señor y porque nuestro futuro está en las manos de Dios y estamos unidos al futuro de Dios. La cuarta enseñanza es que Apocalipsis es un escrito que produce fe y esperanza en el corazón de la persona creyente. Y este texto nos ayuda a no tener miedo, ¿verdad? El autor de esta lección nos habla de tantas veces que el Apocalipsis, miren, hay películas que se han inspirado en el Apocalipsis como algo, ¿verdad?, donde todo se va a exterminar, donde no hay esperanza. A veces vemos las películas y hasta el color de las películas es gris, es tenebroso, todo, ¿verdad?, se reina la destrucción. Y precisamente nosotros sabemos, la comunidad de creyentes y el pueblo cristiano,
que siempre estamos llamados a vivir en esperanza y que el libro de Apocalipsis es un libro cristocéntrico y que un día esperamos con mucha alegría, con mucha esperanza esas bodas del Cordero, donde estaremos alabando a Dios, donde veremos la victoria final de todos los creyentes del pueblo cristiano de la iglesia, vela esparcida por toda la humanidad. Así que afirmamos que el mensaje central del libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Este libro proclama que el Señor está en control de la historia y que nuestro Dios merece toda gloria, toda honra y todo honor. Porque Dios está en control, tenemos esperanza. Y por esta razón miramos con confianza el porvenir. Y esto, ¿verdad? Es un cántico que habla de que tenemos esperanza. Y damos gracias a Dios porque el porvenir nuestro está en sus manos. Y en estos momentos, ¿verdad? Antes del resumen, ¿verdad? Todos los que tengan la revista El Discípulo, en la página 155, se recomiendan los siguientes ejercicios para ir desarrollando, ¿verdad?, esta lección. Y en primer lugar, estamos llamados a imaginar que usted y yo somos una de estas personas que participa de las bodas del Cordero en el cielo. Y si en esta noche usted escribiera una carta a una de sus mejores amigas, amigos, a esa persona, ¿verdad?, que usted quisiera describirle estas bodas del Cordero, ¿verdad?, esta gran cena también que tendremos y que precisamente estaremos ante la presencia de Dios. ¿Cómo usted le describiría las bodas del Cordero a ese amigo, esa amiga, si usted le fuera a escribir una carta? Si usted imaginara, ¿verdad?, que está participando de las bodas del Cordero, ¿cómo usted le contaría? ¿Qué cosas usted vería a través de esta palabra del Señor? Y también, ¿verdad?, el segundo ejercicio es que podemos subrayar las palabras que dice: sus juicios son verdaderos y justos. Y esto se encuentra en el segundo versículo de Apocalipsis 19. Y que podamos reflexionar con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Romanos 3, 21 al 31 ¿verdad?, nos explica, usted puede leerlo más tarde en su hogar, repasarlo, que somos justificados por la fe, que por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. Y precisamente, ¿verdad?, damos gracias a Dios porque se nos ha quitado un peso de encima, porque no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, no es por nuestro esfuerzo humano, es que la presencia viva y real de Cristo está en nuestras vidas y en nuestros corazones, y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las ideas principales de esta lección son que afirmamos la esperanza cristiana de salvación para toda la humanidad, que los creyentes formamos parte de una gran comunidad de fe, que no solamente está aquí en Puerto Rico, en el pueblo de Manatí, en Bayamón, en San Juan, es que esta comunidad se encuentra en muchos lugares que nosotros no podemos ni imaginar, pero allí también está el Señor manifestándose en cada uno de sus hijos. Este pasaje compara a la Iglesia Universal con una novia y a Jesús con un novio. Describe la unión mística entre Cristo y la Iglesia como una boda. La imagen de la boda del Cordero nos recuerda que la fe cristiana ya ha vencido. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aun cuando tengamos que luchar por la vida diariamente. También nos inspira a adorar a Dios con alegría y con sencillez de corazón. Y nuestra fe nos enseña que el futuro de los creyentes está completamente unido y ligado al futuro de Dios. Apocalipsis es un escrito que produce fe y esperanza en el corazón del creyente. Este es un texto para terminar con el miedo, no para infundirlo como muchas personas hacen. El foco del libro de Apocalipsis es la esperanza, es la salvación para toda la humanidad. Y el Apocalipsis proclama que Dios está en control de la historia y por esa razón Él merece toda gloria, toda honra y todo honor. Tenemos esperanza y miramos de manera positiva el porvenir porque Dios está en control de nuestra vida y de la historia. Y en estos momentos tendremos la oración final y vamos todos, ¿verdad?, a orar delante del Señor, a darle gracias, porque en esta noche imaginamos esas bodas del Cordero, nos da alegría, nos da gozo. Sabemos
que hay esperanza porque Cristo Jesús habita y reina en nuestra vida y en nuestros corazones. Padre Santo, Padre bueno, Dios de nuestras vidas, nuestro futuro está en tus manos. Confesamos que en ocasiones nos asaltan los temores. Te pedimos perdón por todas nuestras flaquezas. Señor, te pedimos que tú nos capacites para vivir con gozo y alegría, aún en medio del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. Facilita que veamos el futuro con esperanza. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén y amén. Y queremos recordarle a todos nuestros jóvenes y a sus líderes que mañana estaremos estudiando el Nuevo Testamento a las 7:30 en nuestro templo. Va a haber una cena también, así vamos a estar tomándonos fotos. Así que les invitamos a mañana tener esta celebración, y la palabra de Dios siempre nos llena de esperanza, y que en este tiempo tan importante queremos seguir estudiando el Nuevo Testamento. Recuerden separar sus espacios para el culto dominical, y el próximo domingo 21 de noviembre tendremos nuestro culto presencial de adoración, predicación y santa cena a las 9:30 de la mañana. Dirige nuestra hermana Nordi Soto. La adoración está a cargo de las hermanas Samia y Glanemy Romero y predica esta servidora. Y si no puedes llegar hasta nuestro templo, nos puedes sintonizar a través de las redes sociales ICDC San José, Facebook y el canal de YouTube. Y el jueves, desde las 8 de la mañana, estaremos en nuestro templo dándole gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por todas sus bondades. Y vamos a tener un culto de acción de gracias y de testimonio. A las 9 tendremos el culto hasta las 10 de la mañana. Y te recordamos que el domingo 28 de noviembre a las 9 de la mañana tendremos nuestra asamblea anual, y luego tendremos a las 9:30 nuestro culto de oración, predicación y santa cena. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial.